Hola chicos y chicas, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y hoy, como podéis observar, he cambiado la panadería por la pizarra, así que hoy en la pizarra de Iván, las décimas, centésimas y milésimas. Seguramente muchos de vosotros os encontréis algo perdidos y creéis que necesitáis objetos tales como una brújula, un mapa, un navegador GPS o incluso una lámpara mágica. Pero la respuesta es no, no, no y no. Lo que necesitáis en realidad está al alcance de todos vosotros y son cosas tales como vuestros ojos, vuestras orejas, que prestéis atención y un índice. Y de esto último no os preocupéis que ya me encargo yo. Utilizaremos un índice para saber en todo momento los contenidos que vamos a dar. Así pues, lo primero que vamos a dar a modo de introducción son los números enteros y decimales. Posteriormente veremos las décimas, centésimas y milésimas, continuaremos con la lectura y escritura y finalmente veremos la descomposición. Así pues, os resalto en negrita lo que vamos a dar primeramente, que son los números enteros y decimales. Los números enteros, ¿cuáles son? Pues los que todo el mundo usamos a diario. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 70. ¿Cuándo los usamos estos números? Los usamos cuando necesitamos contar personas, animales, objetos, etc. Fijaos en los tres ejemplos que os he puesto. En el primero de ellos tenemos 3 personas. Estaréis conmigo en que podemos contar a esas personas. 1, 2 y 3. Así pues, podemos representarlo con el número entero 3. Fijaos en estos dos loros. Podemos contarlos, ¿verdad? 1 y 2. Así pues, podemos representarlos con el número entero 2. Y finalmente, vemos un objeto que es una silla. Así pues, de la misma manera que hemos hecho con los anteriores, podemos representarlo con el número entero 1. Estaréis conmigo que si os fijáis en el primer ejemplo, no podemos contar 2 personas y media en la vida real ni en ninguna circunstancia, ¿verdad? ¿Seguro? No, en serio, no se puede contar, así que por eso utilizamos los números enteros. ¿Y qué son los números decimales? Pues son los que son, por ejemplo, el 1,1, el 2,33, 3,5, 4,999, 5,75, 6,2. ¿Cuándo usamos estos números? Cuando necesitamos saber con exactitud el resultado de algo. Os he puesto 3 ejemplos. El primero de ellos, cuando tenemos un examen. Seguramente muchos de vosotros, cuando veis vuestro examen, veáis que no tenéis una nota redonda, como puede ser un 7, un 8, un 9. Muchas veces vemos que nuestros exámenes están compuestos por varios números, como puede ser 6,5, 7,8, etc. Pues bien, ¿y es que qué pasa en los exámenes? Pues que no todos los ejercicios son iguales, cuentan un punto, nos equivocamos a veces, entonces por ello tenemos que expresarlo con decimales. El segundo ejemplo que os he puesto es cuando nos pesamos. Raro es que nos vayamos a pesar en la báscula y justo pesemos un número entero, como puede ser 40 kilos, 50, 23, etc. Es por ello que muchas veces lo que hacen es darnos números decimales. Y por otro lado, en competiciones como pueden ser de coches o de Fórmula 1, cuando necesitamos expresar de una manera muy exacta los tiempos. Volvemos a nuestro índice, y es que ahora vamos a ver las décimas, centésimas y milésimas. Fijaos, en las décimas, centésimas y milésimas vamos a ver un número, concretamente un número entero, el 123. Estaréis conmigo que el 123 está compuesto por una centena, 2 decenas y 3 unidades, es decir, que en el lugar de las centenas hay un 1, en el lugar de las decenas hay un 2 y en el lugar de las unidades hay un 3. Sin embargo, si le añadimos una coma a este número y detrás de esa coma añadimos más números, este número entero se convierte en un número decimal. Y como todo número decimal, tiene una parte entera y una parte decimal. La parte entera siempre se sitúa a la izquierda de la coma y la parte decimal siempre se sitúa a la derecha de la coma. Si lo preferís, podemos decir que la parte decimal siempre se encuentra detrás de la coma. Igualmente que la parte entera tenemos una centena, 2 decenas y 3 unidades, podemos intuir que la parte decimal también tiene nombre. Os presento a la décima, centésima y la milésima. Repito. La décima, centésima y milésima. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí un número decimal, porque si veis tiene coma.
Los números decimales están compuestos de una parte entera y de una parte decimal. Así pues, la parte entera está compuesta por 3 decenas y 5 unidades, es decir, el número 35. Y la parte decimal está compuesta por décimas, centésimas y milésimas. Es decir, que en el lugar de las décimas tenemos un 4, en el lugar de la centésima un 3 y en el lugar de la milésima un 9. Volvemos a nuestro querido índice, y es que una vez que hemos visto las décimas, centésimas y milésimas, nos centraremos en la lectura y escritura. En la lectura y escritura veremos este número. Este número es un número decimal que está compuesto por una parte entera y una parte decimal. Pero ¿cómo se lee? Pues fijaos, para saber leer estos números siempre nos tenemos que fijar en el lugar que ocupa la última cifra de la parte decimal. En este caso, el número 5 es la última cifra de la parte decimal, por tanto, ocupa el lugar de las décimas. Vamos a ver cómo se lee entonces. Tenemos dos formas sencillas, que son las dos primeras que os encontráis. La primera forma es 5,5. También podemos leerlo como 5,5. Y por último, vamos a hacer una forma de leerlo en la que tenemos que nombrar la parte entera por un lado y la parte decimal por otro. En primer lugar, vemos el número 5 de color azul, que es la parte entera. Así pues, nos referimos a él como 5 unidades. Y por otro lado, nos fijamos en la parte decimal, que es el 5 de color rojo. Y decimos que es el 5. ¿5 qué? Pueden ser décimas, centésimas o milésimas. En este caso son décimas porque está ocupando el lugar de las décimas. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos un número compuesto por una parte entera, que es el 10, y una parte decimal, que es el 53. La primera forma es 10,53. La segunda, 10,53. Y la tercera forma en la que tenemos que mencionar la parte entera y la parte decimal es 10 unidades, la parte entera, y la parte decimal es 53 centésimas. De nuevo, ¿por qué centésimas? Porque la última cifra de la parte decimal está ocupando el lugar de las centésimas. Vamos a ver un último ejemplo. En este número decimal tenemos una parte entera, que es el 2, y una parte decimal, que es el 143. La primera forma, 2,143. La segunda forma, 2,143. Y la forma en la que tenemos que mencionar la parte entera y la parte decimal sería 2 unidades y 143 milésimas. ¿Por qué milésimas? Porque la última cifra que está en la parte decimal está ocupando el lugar de las milésimas, es decir, ese 3 de color rojo está ocupando el lugar de las milésimas. Por último nos queda la descomposición. Para saber cómo descomponer, primero debemos saber los nombres de los diferentes lugares que ocupan los números, y es que esto es algo que ya conocemos nosotros, ¿no creéis? Fijaos, el número 5, si yo pongo 5, ocupa el lugar de las unidades. Si a ese 5 le añado un 2 delante, tenemos el número 25, y sabemos que el 2 son decenas y el 5 son unidades. Y si a ese 25 le añado un 5 delante, sabemos que el 5 ocupa el lugar de las centenas, el 2 ocupa el lugar de las decenas y el 5 el lugar de las unidades. Si a este número 525 le añado una coma y le añado también un número detrás, sabemos que justamente ese número ocupa el lugar de las décimas. Si añado justo detrás otro número, ese número ocupará el lugar de las centésimas y por último otro número que añadimos ocupará el lugar de las milésimas. Este número decimal, que está compuesto por 525 unidades y 239 milésimas, se puede descomponer de la siguiente manera. Digamos que está compuesto por 5 centenas más 2 decenas más 5 unidades más 2 décimas más 3 centésimas más 9 milésimas. Así pues, la descomposición es muy sencilla. Chicos, os reto a que hagáis los ejercicios que os he dicho anteriormente, así pues solo me queda deciros que si fuera youtuber os pediría que os suscribierais, pero como soy maestro os pediré que estudiéis. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta otra.